Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Nagendra Torres de Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Leina Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión, como corresponsales de guerra, aquí traemos nuestro poderoso micrófono portátil. Y en esta ocasión queremos platicar de un tema que consideramos, como siempre, muy importante, y es los crop circles, los diagramas de los campos de cultivo. Ya hemos hecho un video al respecto. Pareciera que no a mucha gente le interesa esto, y en verdad creemos que es algo muy importante y que muchas personas pues necesitan saber la verdad acerca de esto. También por eso les vamos a pedir que si les resuena, si te gusta esto que estamos compartiendo, pues compartas el video para que más personas pues se enteren de este gran fenómeno que son los campos de cultivo. Así que para empezar, ¿qué nos puede usted platicar, mi querido Master Richard? Pues vamos a empezar diciendo, para quienes no sepan qué es un crop circle, son figuras que se han encontrado en los cultivos, en los sembradíos, en diferentes zonas del mundo, y algunos también pueden pensar que es algo reciente o que fue incluso algo que empezó a ocurrir desde el siglo XX, pero esto ya viene ocurriendo desde el siglo IX. De hecho ya hay registros, incluso por ahí en el libro de Enoch, también curiosamente se menciona que ya habían descubierto estas marcas en los campos y que cuya características son pues simplemente como si hubieran apisonado de alguna manera los maizales, o el caso de la planta que sea, como si lo hubieran apisonado en un orden específico que producía también ya en su conjunto figuras geométricas, desde muy simples hasta muy complejas. Seguramente muchos han encontrado también ahí en las redes que hay figuras de todo tipo, existen desde círculos como tal, hay estrellas, incluso hasta hay imágenes de alienígenas, hay códigos binarios, hay todo tipo de simbologías. Y eso es justamente lo que vamos a empezar a ver ahorita. Por ejemplo, justo desde el siglo IX ya se habían detectado, por ejemplo, ahí en la zona de Lyon, Francia, se habían detectado algunos de estas marcas y se pensaba que eran como ritos paganos que hacían los jóvenes ahí para invocar fertilidad y cosas de ese tipo, y obviamente pues eran perseguidos por la iglesia porque se consideraban rituales herejes, pero ya desde entonces se venían viendo estas marcas tan extrañas que se dice que son producidos por alguna tecnología que puede ser extraterrestre o de alguna otra civilización o de algún otro ser interdimensional. Sí, como bien lo dice Master Richard, pues este es un tema que todavía es un misterio, ¿no? De hecho, como lo iremos viendo aquí en el programa, sí hay un motivo del por qué, o un misterio, dentro de este misterio más bien, sí hay algún motivo por el que ciertas personas o ciertos gobiernos no quieren que sepamos cómo los hicieron o quién los hace, ¿no? Y es curioso eso, que sí existe como un bloqueo de información y lo iremos desglosando aquí. Pero algo que me llama mucho la atención es que hay demasiada desinformación acerca de este tema. O sea, puedes encontrar desde gente que asegura que los hace de manera muy fácil, ¿no? Que esto es cualquier cosa y así lo presentan. Pero si te das cuenta, pues no, sí tiene toda una complejidad. Hay gente que dice que los hacen los extraterrestres, pero curiosamente, como lo dice Master Richard, pues esto es algo que no es algo nuevo. Pareciera que se puso de moda obviamente en los 60s, de hecho 90s, en los 90s. De hecho, por ahí incluso llegó a tal nivel que Margaret Thatcher en Inglaterra, pues sí dijo, quiero que investiguen qué está pasando, por qué se están presentando todos estos fenómenos y qué significan, ¿no? El gobierno, de hecho, creó una operación y todo, pero aún así, pues seguimos en las mismas, o sea, seguimos pensando, mucha gente cree que esto es totalmente falso, ¿no? Que lo hicieron dos viejitos que ya les platicaremos, que se llaman Doug and Dave, que con unas simples tablas y montados en zancos para no dejar huellas, montados en escobas. Sí, además los señores tienen ya eran hasta jubilados, ya tienen arriba de 60 años y dudo que lo pudieran hacer, pero curiosamente esa es la percepción que se quedó para muchas personas, que era la oficial, ¿no? Y que todo esto es un fraude, pero desde nuestro punto de vista, pues ya lo iremos desglosando, se van a dar cuenta que sí es algo muy interesante y que tiene que ser investigado más a fondo, ¿no? Más profundamente.
Por favor, mi Master Naje. ¿Cómo no? Bueno, familia, un fuerte abrazo. ¿Así se usa esta cosa? Bueno, básicamente, escuchando ahorita a todos mis compañeros, a todos mis masters, me quedo con esto. Sí, viene desde hace tiempo. Y esta desinformación. Aquí hay algo importante. ¿Cuál es la principal diferencia que hay entre los que han creado, o sea, los crop circles o los, ¿cómo se llaman? Círculos de cultivo, Agrogramas. ¿no? Agrogramas, eso, ¿cómo? Agrogramas. Eso. Los que se han hecho con palitos, con zancos, y la gran diferencia es que en unos no están fracturados, por ejemplo, ya fuera el trigo, el maíz o cualquier sembradío, sino que están como de una manera muy especial que no se puede hacer manualmente, doblados. Parece ser que es como un impacto, es como una energía que provoca ese doblamiento, parecería ser, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque se ha detectado que después de que ya se hicieron estos dibujos, que ocurren de una manera muy rápida, no es así como que llegaron los marcianos, acamparon, hicieron meeting y se pusieron a hacer los crop circles, sino que pasa en cuestión de nada. Claro, al principio no sabían por qué, porque pues no los habían visto. Entonces yo ahí quiero meter mi cuchara, que en 1986, que se vuelve a registrar en Inglaterra, esta manifestación, pues no tuvieron la oportunidad la gente de estar, sino verlo al día siguiente, de un día para otro. Al año siguiente, 1987, van 3 personas, una mujer que era fotógrafo con su marido, etcétera. Bueno, van 3 personas y están como queriendo ver cómo estaba el terreno. Ahí seguía todavía como el dibujo que se había hecho, que era como el primero después de tanto tiempo. Y en eso, dicen que hubo como un pulso eléctrico o algo que dejaron como de registrar los aparatos, que hubo una como neblina y que de alguna manera dijeron, pues ya nos amolamos porque creo que no grabamos nada. Y pasan 4 horas y ven que sí se grabaron cosas y había algo muy interesante. Una alteración del tiempo en la grabación y la otra es que habían quedado, ¿cómo se llama esto? Registrados 2 bichitos, ¿cómo se llaman? 2 esferas. 2 esferas, 2 ovnis, por ahí que se estaban paseando y que se vio que rápidamente hacían un dibujín por ahí. Entonces, bueno, nada más quería compartir que para mí, a mi nivel de entender las cosas, no es falso cuando no está roto y cuando emana una cierta, ¿cómo le llaman? Radioactividad o eso. Energía. Deja como alguna especie de radiación. Eso, deja como una especie de microondas. Es todo. Muy bien. Y sí, en pocas palabras, como se puede determinar si un crop circle, un agrograma es verdadero o es falso, es a través de ciertas características que poseen. En el caso de los falsos, pues lo que comentaba Master Naje, estos trigos o las plantas en las cuales está hecho el dibujo, cuando son falsos están quebradas. ¿Por qué? Porque es como a través de estos palos de madera o lo que utilizan, pues lastiman a la planta y realmente son plantas que inclusive ya no crecen, se mueren porque están siendo maltratadas al hacer la imagen. También obviamente conforme ha pasado el tiempo cada vez son más complejos y los falsos. Uh-huh. Y sin embargo los originales, y esto es lo que es bastante interesante, los originales tienden a tener estos, es como si estuvieran tejidos, no están como si fueran aplastados de golpe. Como que los tallos están así. Sino que los tallos están entrelazados como si fuera un tejido y siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Lo interesante también es que la planta no se lastima, no tiene ninguna marca de lesiones de ningún tipo. Y aparte de tener como entretejido, pues también tienen una característica muy interesante, que es que en los tallos, en las, vamos a llamarle falanges de estos tallos, están explotados como si fuera una especie de onda de microonda que calienta la planta y hace que las moléculas de agua sea tan rápido que se evaporan, que como si fuera una palomita revientan esas partes de las falanges. Lo extraño es que la planta sigue creciendo, no muere a pesar de tener eso. Y algo más interesante es que en la gran mayoría de estos agrogramas que son reales aparecen también micropartículas de metal
tal que la única explicación para varios científicos que lo han estudiado es que existiera un tipo de radioactividad o un tipo de energía pues que aún no comprendemos como seres humanos qué tipo de radiación sería la que lo está provocando. También tienen esto que es otro tipo de radiación que sí es visible y anomalías electromagnéticas. De tal manera que, por ejemplo, una persona tiene su mano, por ejemplo, y si va bajando la mano hacia el agrograma, hacia la figura, se empiezan a... ¿cómo se llama? A dilatar los vasos sanguíneos y se le empieza a hacer roja la mano, y cuando sube la mano esos vasos sanguíneos se arreglan. Entonces hay una alteración ahí de radiación, y aparte pues lo más interesante es pues de qué nos están hablando, ¿no? ¿Por qué se están manifestando y cuál es el mensaje que nos quieren decir? Ese es por una parte. ¿Y usted qué opina, mi querido Master Richard? Pues sí, que está bien interesante. Y si se preguntaban si hay alguna evidencia grabada, sí existe. En el año de 1996, un hombre llamado John Whaley grabó llevando su Handycam un día que estaba por ahí a las 3 de la mañana. Traía una de estas famosas Handycam que salieron en ese tiempo, que eran ya muy portátiles, y se puso ahí a pasear en una colina cerca de su casa y logró grabar. De repente él vio algunos objetos que estaban por ahí sobrevolando, que también se ha comparado como con bolas de luz o bolas de energía que están sobrevolando los cultivos, y este hombre pudo grabar cómo estas pelotitas, porque se ven como unas bolitas ahí encima de los sembradíos, pudieron trazar con una energía que no se ve, no se percibe en el video, pero se ve perfectamente bien cómo se marcan diferentes círculos en una geometría casi perfecta, o perfecta, porque incluso hasta se llegaron a medir con diferentes formas de medición, y se pudo comprobar que tenían una simetría extraordinaria, y que además fueron hechos a una velocidad prácticamente de segundos. Sí, eso es un dato curioso, ¿no? Porque creo que también una forma de identificar si lo hicieron seres humanos o alguien más es eso que decía Master Richard, es muy rápido. De hecho, en donde más aparecen campos de cultivo es en Inglaterra. Exacto. ¿No? Pero han aparecido en todo el mundo. De hecho, se tienen registros en Australia, hasta en México ha habido por ahí. Se cuenta que ahí en el Estado de México. Días, ¿no? Sí, creo que en el Estado de México, ahí en Hidalgo también. Pero lo que sucede es que, por ponerles un ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Hay cierta temporada donde nada más hay 4 horas de oscuridad, y en esas 4 horas se han formado estos crop circles. Entonces, curiosamente, por muchas personas que llevaras a un lugar e intentaras hacer un crop circle, pues es imposible, ¿no? Además dejarías demasiadas huellas, y hay crop circles que han aparecido en esas 4 horas, se han realizado y no han dejado ni una sola marca, y algunos tienen una capacidad increíble. Los invitamos a que los vean. De hecho, algunos parecieran ¿cómo se llaman estos? Se me fue ahorita el nombre, fractales. Son como fractales. Tienen demasiada geometría, algunos tienen hasta mensajes, y bueno, muchas personas han puesto a pensar qué significa todo esto. Hay personas que han dicho incluso que a lo mejor hasta son engranajes, porque han hecho experimentos en 3D para construir una máquina, ¿no? Una máquina para poder viajar a través de el espacio, ¿no? Un tipo ovni. Hay un investigador que de hecho hizo todo el proceso. Al final se quedó sin fondos y ya no pudo concluirlo, pero bueno, lo curioso de aquí es ir entendiendo un poco a poco para qué están hechos estos crop circles, y aquí les daremos algunas teorías, y también ya les iremos platicando de algunas cuestiones que tienen que ver con el bloqueo que existió, porque sucedió algo muy parecido al fenómeno ovni en Estados Unidos, sí, donde de repente hubo un boom y todo el mundo quería investigar acerca del fenómeno ovni, y aparecieron un montón de ovnis y el gobierno empezó a cerrar la llave, ¿no? Aquí también pasó lo mismo. Como decimos, los crop circles han existido durante muchísimo tiempo, pero en la década de los 60s y después en los 90s hubo como un boom, y parece que ocultaron esta información. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Muchísimas gracias. Fíjate, es que lo estaba escuchando, y sobre todo ahorita, Lenin, lo que estabas diciendo, ¿no? De lo de los fractales. Hay varias características especiales. Al principio eran como ¿cómo le llaman? Como en 2D,
como dibujo, nada más, ¿no? Y luego fueron teniendo como un cierto relieve, con mayor razón, pues no podían ser, si los de 2 dimensiones no podían ser hechos por el tiempo y por todo lo que está diciendo, pues menos los de 3D. ¿A qué se refiere? Que a alguien se les fue ocurriendo como si fuera arqueología extraterrestre, tratando de averiguar qué es el mensaje que traían. Y entonces en el mensaje se dieron cuenta que si lo ponían, si se daban cuenta con esos lentes como de 3D, de rojo y azul, podían ver los diferentes niveles, sobre todo si los veían desde arriba y los empezaron a estudiar, y se daban cuenta lo de maquinarias o lo de, por ejemplo, de energía limpia que planteaban, ¿no? Como, sí son como motores o maquinarias para generar, uno, energía limpia, otro, cómo viajar, o sea, esas son las interpretaciones que se hicieron, ¿no? Pueden ser muy buenas, pueden ser muy malas, pero... y hablaban de los fractales, entonces hablaban, por ejemplo, hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con Saturno, porque tiene el dibujo del polo norte, por decirlo así, del planeta Saturno, y que lo estaban planteando como si fuera un ¿cómo se llama? Wormhole. Es muy vivo y gabacho. Si es que me falla el español. Un wormhole. ¿Cómo se llama? ¿El hoyo negro? ¿Cómo? Agujero de gusano. Ahí es el agujero del gusano de Maguey. Entonces, haz de cuenta que iban de un lado al otro. Entonces lo ponían ahí. Entonces, fíjate que es muy interesante, porque a mí al principio yo decía, pues es que está complicadísimo. Pero dicen que si lo haces así como 3D, te puede dar una idea de lo que nos tratan de decir. En uno inclusive, ¿cómo se llama, Richard? Es el que mandaron el mensaje. El Carl Sagan y el otro. El otro no me acuerdo cómo se llama, pero fue en Arecibo, en 1974. Eso, es que me hace este hombre desvariar. Mira, espérame, aquí está. Sí, bueno, entonces Carl Sagan con el otro, ¿no? Lo mandan este mensaje, y aquí lo interesante es que tienen 3 características. Se habla en un idioma general que es geometría sagrada. Matemáticas, el otro es sistema binario, y el otro es el de ese que acabas de decir, que vino la contestación de lo que seríamos comparativo el humano y el extraterrestre que supuestamente nos contestó. Sí, pero eso ocurrió en 2001. Uh-huh. Sí, pero ¿cuándo lo mandaron? En 87. En 1974, en la zona de Arecibo, que es un lugar en donde hay una antena muy grande que está transmitiendo señales al espacio. Bueno, había, porque creo que ya se cayó. Específicamente hacia la constelación de Hércules. Ahí estaban haciendo estos envíos de señales para ver, ya tiene mucho tiempo que lo hacen, ¿no? Para ver si se recibe algo en respuesta a estas transmisiones. Entonces ahí es donde se envió una señal, se transmiten diferentes tipos de señales con códigos y otras cosas que llevan el fin de hacer contacto con civilizaciones, pero por ejemplo la constelación de Hércules, que está a 25 millones de años luz de aquí, pues tendría que tardar necesariamente un cierto tiempo en regresar el mensaje, y se dice que en 2001 ese mensaje llegó con una respuesta muy parecida a como había sido transmitido este mensaje por medio de código binario. En un crop circle, ¿no? En un crop circle. Uh-huh. Exacto, en un agrograma. Y es que hay que hacer aquí una pausa, porque existen muchas interpretaciones, y los crop circles o los agrogramas no tienen una sola interpretación. Es decir, existen, por ejemplo, algunos que están hechos para ser animados, como si fueran imágenes en 3 dimensiones. Hay otros, por ejemplo, que es uno que apareció con el rostro de Jesucristo, de la sábana santa. Apareció este agrograma, que eran 2 imágenes hechas con puntos y líneas, y cuando unieron estos puntos y líneas, poniéndole a uno el color azul y a otro el color rojo, se veía claramente la imagen de la sábana santa. Hay otro, por ejemplo, en donde es una especie de espiral de 6 espirales, que está hecha con círculos, y esa también se le ha animado y se ha visto que es como una especie de campo rotatorio de energía. Hay otra, por ejemplo, que es una estrella tetraédrica, pero se ve como si fuera un plano, como cuando lo haces con cartón,
exactamente la misma forma que haces con un cartón, pero que la vas doblando para darle la forma a una estrella. También así ha aparecido. Ha aparecido también, por ejemplo, ahora que vino lo de la pandemia, también había una imagen parecida a un virus. También han aparecido imágenes, por ejemplo, de culturas muy antiguas como los Hopi. También han aparecido muchísimo tipo de glifos, vamos a llamarles mayas, o de culturas precolombinas, ¿no? Prehispánicas. Entonces tienen un montón de formas y de significados diferentes. Y esto que comentaba Master Naja y Master Richard, pues es muy interesante porque en este agrograma, que fueron 3, es la contestación sobre este mensaje que mandó Carl Sagan y la NASA al espacio, con la intención de que encontrara una civilización extraterrestre que contestara el mensaje. Obviamente, para que eso sucediera iban a pasar pues varios años, que ni Carl Sagan en su vida pues iba a poder saber si se respondió, pero lo interesante es que apareció esta imagen, que es la contestación exactamente igual, con el mismo sistema con la que fue enviada de la Tierra, pero la diferencia es que decía que eran seres creados por, en base de silicio, no de carbono. Decía también que pues eres el clásico marcianito o gris con la cabecita grande y el cuerpo más chiquito. Decía, por eso que mucha gente dijo, ay, eso está así como... Exacto, porque se veía como muy obvio. Y lo interesante también es que en el mensaje de Sagan, en la parte de abajo del mensaje decía que la señal había sido enviada a través de una antena. Y en la contestación la señal venía una especie como de esfera con unas como ondas de energía, y eso pues parecía indicar que son estas esferas misteriosas que hacen las imágenes de los campos de cultivo. Ahora, no todo el mundo que ha estudiado los agrogramas piensa que tienen origen extraterrestre. Ha habido también científicos muy serios que creen que son una especie de fenómeno de partículas, como las auroras boreales. Hay algunos físicos que han creído que también son partículas que por electrostática, por cuestiones de electrofísica, que forman estos patrones de energía, ¿no? De la naturaleza. Obviamente, pues ya cuando ves todo lo que contiene y toda la información, pues te das cuenta que realmente sí pareciera que se quiere comunicar algo con nosotros, con los seres humanos. Como pueden ver, es un tema muy vasto, es fascinante, y antes de seguir me encantaría que nuestro querido Master Lenin pues nos platicara esto del encubrimiento, ¿no? ¿A qué se debe y cómo funciona este encubrimiento? Porque gracias al encubrimiento es que las personas no se interesan por este tema y piensan que es algo muy simple o que es una especie de arte muy locochón que hacen, y no comprenden que estamos hablando de un fenómeno real y demasiado revelador para la humanidad, ¿no? Sí, es que todo empezó como decíamos, como un boom, ¿no? Entonces llegó a ser tan interesante el fenómeno que incluso se creó una ciencia que se llamó cereología. Y la idea de esta ciencia era investigar todos estos crop circles ya de una manera muy seria. Pero curiosamente, después de todo esto dijeron, bueno, pues vamos a entrarle, ¿no? Dijeron todo el mundo, vamos a entrarle, vamos a investigar a fondo. Y hay un personaje que se llama Colin Andrews. Y Colin Andrews era así como el Carl Sagan del fenómeno de los crop circles. Y le proponen que, bueno, si tanto estás investigando y tanto quieres hacer una prueba, pues nosotros financiamos. El gobierno de Inglaterra financia, la BBC financia, incluso hasta la televisión japonesa mete dinero y dice, vamos a filmar un fenómeno de estos, vamos a estar 3 semanas completamente en un lugar. Y estamos tan interesados, según esto, en el fenómeno, que hasta el ejército de Inglaterra le va a entrar al quite, y en sus terrenos del ejército de Inglaterra vamos a filmar el fenómeno, porque aquí también sucede, o sea, en esa zona se sabía que sucedían muchos crop circles y pues bueno, era una buena opción, ¿no? Entonces Colin Andrews confía en todo esto, se llevan muchísimas cámaras, hay muchísimos científicos, tenían hasta infrarrojos para ver todo y ver el momento exacto que sucediera el fenómeno, ¿no? Bueno, la historia cuenta que pasan unos cuantos días y de repente le avisan a Colin Andrews que sí existe un crop circle, corren a verlo y resultan que es algo chafísima, ¿no? Que se veía bien chafa. Pero chafísima, o sea, tanto así que hasta tenía en el centro, hasta de burla, tenía un juego de astrología. A partir de ahí empiezan a quemar a Colin Andrews y empiezan a decir que el fenómeno de crop circles es una mentira.
Colin Andrews pues no es nada tonto y dice, a mí me tendieron una trampa el gobierno de Estados Unidos, me trajeron aquí para desacreditar esto. Curiosamente, al mismo tiempo se dice que el ejército de Inglaterra, al ladito, hizo, mientras sucedía todo esto falso, hizo de veras un estudio que se encuentra clasificado, donde ellos sí filmaron verdaderamente, pero no lo quieren transmitir a la gente. Lo que quieren transmitir a la gente es que esto es un fenómeno oculto. Lo que quieren decir a la gente es que esto es falso. Bueno, nada más para no hacerles el cuento largo, Colin Andrews tiene varias experiencias que él cuenta y que son muy interesantes y que los invitamos a que las investiguen, donde la CIA lo empieza a contactar, le empieza a ofrecer dinero para decir que él puede ser así como tanto investigado, si él quiere ser el número 1 de los crop circles, puede serlo. Lo único que tiene que aceptar es que le van a abrir una cuenta bancaria en Suiza, le van a depositar no sé cuántos millones de dólares, pero lo único que él tiene que hacer es decir que todos los crop circles son falsos, y todo, en cuanto encuentre uno, tiene que avisarle a la CIA inmediatamente. Y que no se preocupe, que él puede ser el mero mero de todo el lugar. Y decir que son verdaderos. Y decir que son verdaderos los que no son tan buenos, ¿no? Para crear toda una serie de desinformación. Colin Andrews la verdad es que es tan serio que dice, pues yo no me voy a estar metiendo en este tipo de cosas, y no ha aceptado. De hecho, él cuenta que en un momento, es que va a ser muy largo. Sí. Bien. De hecho, él cuenta que en algún momento una persona, mientras él estaba diciendo, él dijo, yo voy a seguir investigando el fenómeno, no me importa que digan que soy lo peor y que estoy quemado y que los crop circles son falsos, yo voy a seguir. Y dice que cuenta que mientras él estaba haciendo la investigación, un tipo se le acercó así como sin querer, que él estaba muy interesado en el fenómeno ovni, y él fue el que le ofreció lo que les cuento del dinero. Y le dijo directamente que era de la CIA. Él se asusta y dice, yo ya no quiero estar aquí, me voy a Estados Unidos, ahí voy a estar más tranquilo. Y en Estados Unidos también se le acerca una mujer, más bien se le acerca alguien del ejército y le dice, mira, te voy a presentar a una mujer, y ahora lo que le proponen es que haga un libro con esta persona, pero la única condición es que les entregue toda la información que él tiene de los crop circles, y tiene que escribir, ella va a ser la que va a escribir el libro, y él se pone a investigar, y él dice que esta persona también era una persona de la CIA, y que lo único, esta es desinformadora. De hecho, esta persona, ahorita les digo su nombre, pero esta persona hacía demasiados libros. De hecho, se dice que escribió como 30, 40 libros, pero todos eran desinformadores, porque a la CIA no le interesa decir la verdad acerca de esta información. Curiosamente, él también dice que no le interesa hacer el libro con esta persona, y Colin Andrews pues ahora sigue investigando. Digo, la verdad es que no sé si ya falleció, pero él siguió investigando, y nunca quiso ser parte de la CIA. Pero esto te habla de cómo la CIA está bien metida en este fenómeno, y le interesa muchísimo que haya, por algo, desinformación, ¿no? Querido Master Naje. Bueno, básicamente de lo que estoy escuchando para acá es, yo me quedo mucho, se me hace interesantísimo todo lo que se ha planteado, y me quedo mucho con cuál es el mensaje, porque vamos a poner, sea quien sea, tiene una intención de ser escuchado, de ser visto, de ser tomado en cuenta, y suponiendo que es, en mi caso particular, pienso que sí son personas extraterrestres los que son verdaderos, porque también hay falsos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Se escucha de todo. Por ejemplo, se dice que cuando estaban descifrando varios de estos, en uno de ellos se hablaba cuando fue el secuestro del avión de Malasia, y venían las claves ahí, luego les paso los datos así, padrísimo. Luego también hablan previo a eventos especiales como fueron el 9/11, y luego, por ejemplo, que recientemente aquí en 2023 estas llamaradas del sol, estas, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahorita. Llamaradas del sol, así como estallidos del sol, instantes antes de que fueran detectados por la NASA, están en crop circles diciendo exactamente en dónde. O por ejemplo, que avisan cuando van a haber catástrofes de manera especial. Y bueno, hay uno en el del extraterrestre que me parece muy interesante, porque en esencia estamos platicándolo ahorita, ¿no? Decía esta parte en donde como que no nos dejáramos ser engañados, pero que no perdiéramos toda la esperanza. Digo, no dice esas palabras, pero el mensaje es como, sale el extraterrestre, sale como con un disco, y viene este mensaje que es como que está sujetando algo, exactamente. Y entonces
para mí sí son verdaderos, o sea, hay verdaderos y hay falsos. Los que son verdaderos, y ahorita se me hace valiosísimo también lo que tú dices, Len, porque de alguna manera entre más tratas de ocultar algo es porque es verdad, si no, ¿para qué te tomas la molestia? Y ¿te acuerdas lo que nos estabas platicando en el desayuno? Lo del M5, MI5, que estaba juntito donde se estaba haciendo este estudio, ¿no? Sí. Ahorita que nos digas eso, bueno, y básicamente yo lo que pienso es, por ejemplo, que no pueden intervenir nuestros hermanos extraterrestres porque alterarían el libre albedrío, pero sí pueden sugerir lo que está pasando y decir aguas porque hay malandros en la casa. Usted, mi querido Master Richard. Bueno, como pueden ver, el fenómeno es muy vasto. Lo que queríamos resaltar en este programa, pues, es el hecho de que les llame la atención este tema, que se pongan a investigar, y también queríamos hablar mucho sobre esto que es el encubrimiento. Y parte de este encubrimiento es que si ustedes investigan del tema, pues para quemar este asunto, y que muchas personas inclusive lo creyeron, bueno, inclusive hay teorías serias. La explicación del gobierno de Inglaterra como explicación seria, que aquí mis masters ya no se acuerdan, era que eran puercoespines excitados. Y estos puercoespines, cuando se excitaban, hacían estas figuras en los campos de cultivo. Esa era la versión oficial del gobierno de Inglaterra. Después surgieron estos dos viejitos que tuvieron que haber sido puercoespines matemáticos, físico-matemáticos. Sí. Después surgieron estos viejitos que les dieron también todos los medios de comunicación, toda la cobertura, para que dijeran que ellos lo hacían. Obviamente no vamos a adentrarnos ahí porque es demasiado estúpido creer que estos dos viejitos podían hacer pues tantos crop circles y de esas formas. Y después surgió una tercera, aparte de esto que les comentó Master Len, de este Colin Andrews. Existe otra cosa que se llaman Circle Makers. De hecho, puedes visitar la página si no tienes nada que hacer y quieres que te dé coraje. Te puedes meter a circlemakers.com, y estos cuates lo que hacen es que ahora lo ven como si fuera un deporte extremo, y entonces son un grupo de chamacones, ¿no? Un grupo de jóvenes, bueno, y algunos adultos que John Lumber, que es el mero mero, y se hace pasar porque ahora les gusta hacer estas figuras como un deporte, y el chiste es que no te vean en la noche cuando la estás haciendo y bla bla bla. Y obviamente pues lo que tienen estas figuras hechas por los Circle Makers es que pues sí, cada vez son más complejas, pero no tienen lo que les platicamos de la radiación, ni todas estas alteraciones de la planta, ni el tejido. Pero pues se ha demostrado que obviamente este señor, o sea, no lo han podido demostrar claramente, pero todo parece indicar que trabaja para la CIA, ¿no? Entonces, pues siguen siendo estas campañas de desinformación para que las personas pues no se interesen en estos temas e inclusive lo vean como algo gracioso, ¿no? Como si fuera un chiste. Y yo, para cerrar, para terminar, pues sí les invitaría a que investiguen más por su propia cuenta, y les quisiera hacer una pregunta a ustedes que nos están escuchando, mis queridos masters y masters del universo, del multiverso, y es que nos pongan en los comentarios si les gustaría, porque lo podríamos hacer y a mí me encantaría, estudios o análisis de a lo mejor 1 o 2 o 3 crop circles independientes, porque cada uno es muchísima información lo que trae. Si les gusta, pues podemos también hacer programas que sean sobre algunos de estos crop y las investigaciones que se han hecho y lo que quieren decir, ¿no? Así que yo, bueno, con eso me despido y les mando un abrazo muy muy grande, y se despide su amigo Iván Lorenz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Claro, siempre mantener esta visión objetiva. Son fascinantes estas figuras, hay algunas de verdad muy complejas, incluso se han estudiado y se descubrieron en algunos de estos dibujos, agrogramas o pictogramas, como también les han dicho, se descubrió incluso la cadena de ADN humana. Es increíble que en una representación que es un dibujo hecho sobre el campo, se puedan dejar ahí impresas tantas cosas, tantas simbologías que tienen que ver con el conocimiento del ser humano, el conocimiento de la naturaleza, de las moléculas, de la física, de la química, porque están relacionados con todos estos temas. Entonces, a mí también me late la idea de hacer un programa analizando algunos de estos, para que veamos estas simbologías y podamos tener una idea mucho más cercana
de esto y pues seguir investigando. Y se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Se siente, el Rich está presente. Agente de la CIA. Así es, Agente de la CIA. Es informante. Era Es del informante. CISEN, pero se pasó a la CIA. Sí. Sí, yo de mi parte, ya para cerrar, como decía Master Richard, de hecho, y Master Iván, de hecho, Colin Andrews dice que sí fue todo que él no sabe para qué, pero sí fue como un plan trazado, ¿no? O sea, primero fue lo que platicábamos, que hicieron él hizo el experimento de grabar el fenómeno del crop circle y fue todo un engaño, donde él resultó pues ya totalmente desacreditado. Pero él decía que después vinieron Duhan Dave, que no sabe por qué el motivo, pero también era parte de la desinformación y que hasta les pagaron. Y hay una prueba incluso de que les pagaron a estos señores para que dijeran eso, que es que les dieron el anticipo del 50%, no les pagaron el otro 50% y tuvieron que demandar. Hicieron una demanda Y ahí se vio. y ahí se vio que sí, realmente ellos eran desinformadores. El tercero que él maneja es lo que decía Master Iván de Circle Makers, que él está segurísimo de que están pagados por el gobierno. De hecho, muestra varias pruebas de que pues ahí está involucrado el MI5, que es lo que platicamos, que es la inteligencia británica, y que todos estos cuates, pues no es posible que no reciban un financiamiento externo de alguien como el gobierno. ¿Y cuál es la explicación de eso? Es porque pues tú no puedes, si tú tienes una página de internet donde tú dices los crop circles que haces, y además de todo esto los muestras y todo, tú irías con un grupo de personas, un ejército de personas. ¿Quién te va a financiar con dinero? Un privado, para que tú te vayas a meter a propiedad privada y a lo mejor hasta te vas a meter en problemas porque puedes ser demandado por estar invadiendo propiedad privada. Así es. Y además, Entonces, ¿qué te garantiza que en ese momento va a ocurrir el fenómeno? exacto, sí, no, está muy raro eso. Dicen que son parte de las estrategias que hacen, porque curiosamente esta persona, John Lumberg, me parece, él estudiaba en una universidad, estaba haciendo su maestría muy cerca del MI5, de un edificio del MI5, y se cree que algunos grupos de inteligencia, eso es lo que hacen, utilizan a ciertos estudiantes que les ven futuro, los atraen para que sean desinformantes y se hagan personas que hablen de este tema, sean como los expertos del tema, pero realmente lo único que están haciendo es crear desinformación. Ya nada más para cerrar, les platico algo que es muy curioso. Por ahí se hizo un estudio de cuántas personas, se descubrió más bien un estudio que hicieron de cuántas personas, por ponerles un ejemplo, del New York Times pertenecen y son agentes de la CIA. Se decía que 10 personas de los más pesados periodistas, de los más conocidos, se tiene información de que son informantes de la CIA. Entonces imagínense cómo está la información, y la gran pregunta es ¿por qué no quieren que sepamos acerca de los crop circles? Ya nada más para cerrar, yo diría que es porque no quieren que nosotros obtengamos información, para mí, pero este es mi punto de vista, de estas extraterrestres, que lo quieren es tener una comunicación con nosotros por algún motivo, pero no quieren que nosotros escuchemos esa información, ¿no? Y eso sería todo. Que tengan excelente día. ¡Qué barra! Chulada. Listísimos. Bueno, nada más rapidísimo un dato que se me fue al principio y hago un salto cuántico por el wormhole. Ahí va. Al principio eran Winston Kitch, Jerry King y Paula Prest. Aplausos. Bueno. Esos quedan. Ok. Fueron los que fueron al día siguiente del Crop Circle. Digo, al año siguiente, que no les dije el nombre al principio y ellos son. Si los investigan, va de nuevo. Winston Kitch, periodista. Jerry King, abogado. Y su esposa, Paula Presti. Son los que tomaron la fotografía. La fotografía y todo el show. Porque Como el primer análisis serio. serio, pero así de notario público y todo, ¿vale? Bueno. Ok. Y algo que me faltó compartir es que normalmente los crop circles estaban hechos también al principio como en proporción áurea. Eran binarios. Siguen. Siguen siendo. Ok, va. Y es como mandándonos ese mensaje. Entonces, como finalización de este análisis profundo que hicimos de campo, mi opinión es la siguiente. La tecnología es algo que nos quieren pasar los compadres del otro lado. Es decir, ustedes pueden tener energías limpias, ustedes pueden cuidar el medio ambiente, pero también ustedes con la tecnología, si le van agarrando aquí el pex,
pueden viajar hacia como nosotros. Porque imagínate, a Marte te tardas un buen, pero si tienes un hoyo de gusano, lo haces más rápido, exacto. Y luego, espiritualmente, yo creo que también esa es la tendencia, que nosotros nos empecemos a vibrar como ellos, porque ellos son, imagínate, hacía alguien un comparativo que se me hizo muy interesante. Si nosotros hemos evolucionado en los últimos 50 años muchísimo, olvídate, en los 500 años como humanidad, muchísimo. Imagínate especies, civilizaciones que nos llevan... Millones. Ponlo así, $1 de diferencia. O sea, 20 años luz. Con 20 años luz ya la hicimos. Pero el año luz es de distancia. De distancia. Pero bueno, 20 años, ¿no? 20 años luz nos llevan. Imagínense lo que no saben de tecnologías. El microondas es como picar con piedra, ¿no? Y último, se llamaba Carl Sagan, bueno, ese sí lo conocemos, con Frank Drake en 1973. 6. Fue en 1974. 74, es que lo hice a propósito porque el güero siempre estudia y pensé que esta vez no. Y bueno, básicamente, y yo me despido, bueno, aquí ahí va. Hay uno que sí suena súper conspiranoico, pero aquí yo sí soy súper conspiranoico. Y uno de los crop circles, que podríamos ponerlo ahí en la lista negra de Tío Gamboín, sería la de los Illuminatis, avisándonos sobre ellos. Aplausos. ¿Qué dice? ¿Cómo sale o qué? Sí, plantean lo que están haciendo todo eso de la Agenda 2030. Pero ¿cómo que sale en la imagen? Ok, es que ahí te lo explican porque tiene, o sea, te explican los puntos que están señalando y que tienen que ver con símbolos masónicos y con la pirámide y así como el símbolo que viene ahí. Yo sé que suena más fufón, pero bueno. Suena bien, sí. Pero hay que tener de todo en la canasta básica. Y último. Bueno, y que en los crop circles, lo último ya de verdad y nos vamos, es Isaac Newton estaba buscando esta parte del elixir de la vida, el santo grial, etc., tú las traes, y en un crop circle venía información importante sobre el santo grial. ¿Y qué tiene que ver con Isaac Newton? Que Isaac Newton estaba en esa búsqueda. Pero el crop circle trae información de Isaac Newton. Ahí está. Es que se pone muy exigentes. Bueno, aplausos al Nagendra también. Aplausos, qué bárbaro. Bueno, pues muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Ahí se ven en el espejo de la realidad. ¿Que viva qué? Que viva el amor. El crop circle. El amor. The juicy fruit of love.